La gestión de residuos es un reto global que requiere la colaboración de todos los actores sociales, gobiernos, empresas y ciudadanos. Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para manejar los residuos desde su generación hasta su eliminación final, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud humana. Su relevancia es crítica para las empresas y para la sociedad. Y hoy, nuestro invitado, Polo Prendes, nos aportará algunas claves que te interesa conocer. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy Vega Santos y me acompaña, como en cada episodio, mi compañero y amigo César Medina. Hola César, ¿cómo estás? Hola Vega, ¿qué tal? Todo muy bien y pues bueno, vamos a tener un episodio bastante especial porque pues es un tema muy relevante y como bien lo dijimos en la entrada, es un tema crítico para las empresas y la ciudadanía y está de por medio nuestra seguridad sanitaria. Así que, si me lo permites, voy a presentar a Polo Prendes. Polo es ante todo un emprendedor. Es socio de una empresa de diseño e instalación de sistemas solares, residencial, comercial e industrial, y de una marca de cerveza artesanal también. Asesor de pequeñas y medianas empresas mexicanas para el crecimiento y desarrollo comercial de sus productos en el área de diseño, arquitectura, tecnología audiovisual y de energías renovables. Cuenta con estudios de ciencias políticas y estudios internacionales en la Universidad de Texas en Arlington y fue en Estados Unidos donde se dedicó al desarrollo de negocios internacionales, apoyando a empresas extranjeras a tener acceso al mercado. Ha estado involucrado en diferentes proyectos de tipo social a través de los gobiernos de la India, México, Colombia, así como con grupos de empresarios de España, Francia, Perú y Argentina. Está especializado en temas urbanos por el TEC de Monterrey, principalmente en la gestión de residuos sólidos urbanos. En la actualidad es doctorando en innovación y responsabilidad social por la Universidad Anáhuac. Así que vamos a la entrevista. Bueno, bienvenido a Responsabilidad Social Contenedores. Es un gusto recibirte en esta tercera temporada y queremos que nos hables de un tema, creo que muy importante, pareciera que no tan desarrollado por el empresariado mexicano e incluso en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, o que todavía no ha pisado fuerte, no ha caído fuerte. Y siempre nos gusta empezar, pues, quizás por lo más básico, pero porque queremos que entender todo el contexto, ¿no? Así que mi primera pregunta, Polo, es, ¿qué son los residuos sólidos urbanos y en dónde es que se generan estos? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Vega, muchas gracias, César, por tenerme en su programa. Estoy encantado de la vida de poder platicar de estos temas. Es una cosa que a mí me apasiona mucho. Y empezar por aquí, por describir esto y por entenderlo, es un buen inicio. Y se llaman residuos sólidos urbanos a todas aquellas cosas que nosotros generamos a raíz del uso de las cosas, ¿no? Desde los empaques que traen los alimentos o los bienes de consumo, hasta cualquier otro tipo de objeto que pueda ser utilizado y al final de cuentas, en un momento dado de la vida de este producto o de este bien, termina y nosotros lo disponemos, ¿no? ¿Qué quiere decir disponer? Básicamente lo tiramos o nos deshacemos de él o ya no lo necesitamos, ¿no? Entonces, muchos de los residuos sólidos urbanos se generan en donde están las personas viviendo la mayoría de las veces, ¿no? Donde conviven, que básicamente es la casa, que es donde más se generan los residuos sólidos, y en los lugares de trabajo, las escuelas también empiezan a ser generadoras de estos residuos, ¿no? Entonces, ¿qué son los residuos? Al fin y al cabo, por ejemplo, relacionado a la comida viene empaquetada, la comida viene en cajas, viene en botes, en botellas de Tetra Pak, algunas vienen en vidrio, otras vienen en plástico,
Entonces, todo lo que viene, toda la envoltura donde viene el producto que al final sacamos y lo comemos y que queda y que no lo utilizamos, vamos, no nos los comemos ni lo utilizamos para otras cosas, todo eso es el residuo sólido, ¿no? Le llaman residuos sólidos urbanos, bueno, pues porque generalmente se generan en la ciudad, son residuos sólidos porque la mayoría de estos pues, son duros, ¿no? Sí existe una parte que es líquida, ¿no? Sobre todo los residuos peligrosos, algunos de ellos son líquidos, como los químicos, ¿no? Como pueden ser algunos residuos de hospitales, ¿no? Que también utilizan medicinas, que utilizan químicos, inclusive líquidos que salen del cuerpo, en fin, una serie de cosas, sangre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero la mayoría son sólidos. Y estos residuos nosotros los generamos y los hemos venido generando ya desde hace muchísimo tiempo. Una de las cosas que ha sucedido es que en los bienes de consumo y en los alimentos, el empaque pasó a ser una cosa muy importante, ¿no? Por dos cosas. Una, por la seguridad del producto mismo y otra, porque la globalización lo generó así, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros consumimos que no necesariamente están fabricadas en la Ciudad de México, ¿no? O en la colonia donde vivimos, sino que están producidas en otros lugares, China principalmente. Entonces, el transportarlas, el hacerlas llegar hasta acá requería de mucho empaque, cosas de vidrio, cosas de cerámica, componentes electrónicos. Pues, todo esto tiene que venir bien protegido porque hacen un largo viaje, una larga trayectoria y el proceso logístico no es un proceso fácil para algunos de los productos, ¿no? Entonces, ese empaque que traen pues es necesario, ¿no? Pero a la hora de que llegas, no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, a todo el mundo nos pasa, ¿no? Llega, te pides algo por Amazon, llega, te lo entregan y es la bolsa, más la caja, más la otra caja, más... Entonces, todo esto son los residuos sólidos, ¿no? Que ahora no hemos aprendido todavía, como lo mencionaste ahorita, todavía no alcanza a llegar al fondo, que los residuos pueden ser utilizados de una manera diferente. De hecho, existe una connotación un poco negativa para estos residuos, ¿no? Generalmente cuando uno habla de basura, que es como mejor la conocemos, cuando uno habla de basura, la gente piensa automáticamente en algo malo, ¿no? Y pasa el camión de la basura y es algo sucio, ¿no? Y está el bote de la basura y es, no, todo es negativo, ¿no? Y ahí por ahí hay que empezar en la actitud hacia el residuo sólido. Nada más por hacer un cambio, un switch mental rápido. Pensemos que un camión de basura es un banco de dinero, si lo supiéramos aprovechar, ¿no? Y nuestros botes de basura en la casa se pueden convertir también en una generación de ingresos, ¿no? Y si vivimos en fraccionamientos o vivimos en condominios, pues todo esto que se va tirando puede pasar a ser eh, materia prima, dinero en efectivo, reutilizarse, en fin, una serie de cosas. Entonces, la definición es muy extensa, pero es todo aquello que nosotros dejamos de utilizar y lo ponemos a disposición final, ¿no? Muy bien, Polo, oye, buenos días y gracias por acompañarnos. Comentas que los residuos sólidos, que los residuos se generan en los lugares de trabajo, que se generan en la escuela, en las casas, los empaques que vienen de los productos por temas de globalización. Y yo creo que conforme va creciendo la población mundial, pues más crece la cantidad de desechos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante también conocer el impacto que desencadena este hecho, ¿no? Para crear conciencia, ya no solo en el cuidado del medio ambiente, que sí es muy importante, pero también en las generaciones futuras. Por eso, desde tu perspectiva, ¿qué es una buena gestión de residuos? ¿Qué es una mala gestión? Y luego, este hecho, ¿cómo puede afectar a la salud de las personas? El llevar a cabo una buena gestión o mala gestión y también al medio ambiente. Ok, muy bien. Es una pregunta un poco que requiere una extensión un poco amplia, pero muy interesante. Bueno, principalmente la afectación es ambiental, en la salud, a las vías respiratorias. Algunas enfermedades infecciosas pueden surgir de los residuos sólidos.
bueno, al ambiente. Esas son las principales afectaciones. Obviamente, mucho de esto va a terminar también al mar, como ya lo hemos visto muchas veces en imágenes, y eso pues ya empieza a afectar también a la vida marina, ¿no? Y también a la fauna misma, porque pues también mucho de esto termina en los campos, entonces también les empieza a afectar en la vida a ellos. Ahora, una de las cosas importantes de entender es que, de acuerdo a unos estudios de la ONU, para el 2030, el 65% de las personas van a estar viviendo en ciudades, ¿no? Va a haber una concentración grande. Aunque quizá la pandemia puede ser que alente el proceso, porque en muchos lugares mucha gente decidió salirse de las ciudades, irse a lugares más pequeños. De todos modos van a seguir concentrados en ciudades, ¿no? Y a lo mejor lo va a alentar un poco, pero al final de cuentas la tendencia ya a nivel mundial es que las ciudades van a seguir creciendo y se van a seguir concentrando, los espacios en las ciudades se van a seguir limitando, entonces ahora van a seguir creciendo, pero para arriba, ¿no? Como lo hemos visto en la Ciudad de México cada vez más, ¿no? Entonces, en ciudades como la Ciudad de México y como en México ha habido poco avance. Esto realmente empezó a generar interés a partir del 2000, 2001, la gestión de los residuos sólidos, ¿no? De ahí para atrás no hay mucho registro, inclusive no hay una ley general, no había una ley general de residuos sólidos como la hay ahora, que surgió más o menos alrededor del 2004, 2005. Después de la ley general vino la ley municipal, ¿no? O la ley estatal, después la ley municipal, y después ya vino un reglamento, pero el reglamento lo llegamos a tener hasta el 2012, más o menos. Entonces, estamos hablando de 10 años, 12 años que hemos venido nosotros regulando la gestión de los residuos sólidos. Entonces, en ciudades como la Ciudad de México, ¿qué es lo que el reglamento nos dice, ¿no? Que debemos de hacer nosotros? La separación de la basura. La separación es la mejor gestión que puede existir, y la separación desde el origen. Esa es la parte más importante que de esta entrevista puedo yo tratar de cruzar esta idea con toda la audiencia. La separación de los residuos desde el origen. Esa es la solución, literalmente, no en la Ciudad de México, en todo el mundo. Y ahora explico por qué. ¿Qué sucede cuando no había un reglamento y cuando todo? Entonces todo se tiraba en un mismo bote, el bote salía hacia la calle, lo tiraban al camión de la basura, el camión de la basura lo recogía y se lo llevaba a los depósitos que existían antes, sin ninguna reparación. Y esto estoy hablando de los 1970s, 1980s, 1990, ¿no? Más o menos 30 años. Enfoquémonos en la Ciudad de México. Va a ser interesante por la cantidad de basura, pero esto es lo que pasa en la mayoría de las ciudades, chicas, medianas o grandes, ¿no? Esto es lo que pasó y a nivel mundial también. Entonces se las llevaban a campos alrededor y ahí las enterraban y ahí se quedaban y bueno, pues ahí. Pero llegó un momento en que estos campos se empezaron a llenar y ya no había nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema de hacer esto? Es que va toda la basura junta, ¿no? Va el vidrio, va el cartón, va el papel, van metales, van plásticos, va el Tetra Pak, va fibras, van la basura orgánica, va toda junta, ¿no? Cuando la basura es toda junta, no sirve de nada, es realmente un desperdicio. No se puede hacer nada con ello. Y ahorita más les voy a dar unas estadísticas de lo que sucede, ¿no? Cuando el residuo se separa, se puede volver a utilizar casi inmediatamente. Bueno, el reglamento, ¿qué dice? Para hablar de la buena gestión, pues que debemos de separarlo por lo menos en 5. ¿Cuáles son estos 5? Es la orgánica, se separa del papel, el cartón, el vidrio, el aluminio y el plástico. Estos son los principales, ¿no? Después vienen todo lo que son las baterías. Las baterías se procesan por diferente. Todo lo que son residuos electrónicos también, ¿no? Lo que pueden ser computadoras, celulares, radios, todo esto que se utiliza electrónica se separan por separado. Y los residuos peligrosos son, bueno, los aceites deberían también de
de utilizarse, y ahorita explico también por qué, ¿no? Y bueno, ya después vienen residuos peligrosos, ¿no? Que generalmente no se generan en las casas, ni en las escuelas, ni en los lugares de trabajo, sino estos son principalmente en los hospitales y en alguna que otra industria, ¿no? Puede también haber químicos y todo eso, que tienen un proceso, eso sí, mucho más regulado ahora, y ha resultado benéfico. Entonces, si nosotros separamos los orgánicos de los que no son orgánicos, ya de entrada podemos utilizar lo orgánico en cosas específicas casi inmediatas, como que, pues como la composta, ¿no? Que es tradicionalmente lo que se hace, ¿no? Pero también se puede utilizar como abono, se puede utilizar como fertilizante, composta, se puede utilizar también para la generación de energía, para el calentamiento, para hacer ciertos tipos de trabajos que necesitan potencia eléctrica, se puede utilizar esta basura. La más contaminante, por lo tanto, es la orgánica. No sé si ustedes han visto que de repente en los tiraderos queman basura, ¿no? Y dices tú, oye, pero ¿por qué le están quemando? Y entonces se ve la línea de humo negro saliendo, ¿no? Bueno, es mucho mejor quemarla que dejarla al aire libre. Y les voy a dar una idea en medidas. Cuando tú quemas la basura y está el humo saliendo, vamos a decir que lo que estás generando son 5 unidades de contaminación, ¿no? Cuando tú la dejas al aire libre y el metol y otros gases que se empiezan a hacer, estás hablando que estás dejando 30 unidades de contaminación arriba. Entonces, esa es la diferencia entre quemarlo y dejarlo afuera. De por sí quemarlo es malo. Ahora, dejarlo así a la intemperie como tal y todos los gases que genera es como 6 veces más la contaminación. Entonces, si separamos estos residuos orgánicos y inorgánicos, que se lo damos al camión de la basura o a empresas que ya están autorizadas por la ciudad para recoger este tipo de residuos, estos residuos pueden ser llevados casi inmediatamente a ser utilizados, ¿no? 1 o 2 días y ya llegan a donde van a ser procesados para lo que lo necesiten, ¿no? Para estas 3, 4 diferentes cosas o más que pueda haber, ¿no? Después separas los que son los residuos duros, ¿no? Que pueden ser cartón, vidrio, papel. ¿Va? Si tú igual sucede lo mismo. Si tú los separas y separas tú una bolsa de vidrio, puede pasar el que recicle el vidrio y llevárselo inmediatamente a procesar, ¿no? Ya sea a reutilizarse, ya sea o se destruye y se vuelve a utilizar como materia prima para otras cosas. Pero ¿qué es lo que sucede ahorita? Y lo mismo con el cartón, con el papel y con el plástico. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Sale toda junta. Llega el camión de la basura, la recoge, medio la separa en la calle otra vez y se da unos veces cartón y de ahí se los llevan a unos centros de acopio que están en la Ciudad de México. Uh-huh. Hay aproximadamente 22 en las 16 delegaciones, en las 16 alcaldías. Hay 22 en la Ciudad de México. Entonces se van y se llevan estos, más o menos, se recogen al día 13,000 toneladas diarias. Bueno, se generan 13,000 toneladas diarias, pero no se recogen más que el 85% de estas. El otro 15% queda en la calle, totalmente así, en terrenos baldíos, en las esquinas, y ahí se quedan y se recogerán después, ¿no? Entonces se llevan a estos centros de acopio. Después de estos centros de acopio, ahí se hace una primera separación. Ahí vuelven a llegar y ahí hay gente trabajando de parte del municipio, de parte de la ciudad. Y se empieza a trabajar la separación ahí, ¿no? Otra vez orgánicos de inorgánicos y a lo mejor vidrio y aluminio. Y ahí pasan recicladores y ahí pasan empresas procesadoras. Y lo que sucede es que ellos lo llevan a utilizar. Pero nada más se hacen como en tres tipos de separaciones, ¿eh? Orgánico, inorgánico y después lo demás queda todavía. Y de eso lo vuelven a agarrar en camiones y los vuelven a llevar a otros que se llaman sitios de transferencia. Hay uno, por ejemplo, enfrente del Estadio Azteca, que es grandísimo, ¿no? Entonces, cuando pasen por ahí, un día lo van a ver, es clarísimo. Llegan ahí a estos centros de transferencia otra vez la basura. Y ahí la empiezan a separar ya más en cartón, en vidrio, en aluminio, en plástico, y ahí vuelven a llegar otra vez estos recicladores y vuelven a tomar esto y se lo llevan a procesarlo. Después de ahí, lo que sobra lo llevan allá a lugares de concentración, que hay uno en Cuautla, hay uno en el poniente de la Ciudad de México, hay uno en el Estado de México,
hay como 3 o 4, ¿no? Donde ya se procesa todo el residuo sólido junto, ¿no? ¿Cuánto dura este proceso? Aproximadamente 15 días. ¿Qué quiere decir? Que 15 días la basura que hoy genero va a salir de la Ciudad de México hasta dentro de 15 días. Entonces, estamos contaminados, aquí estamos respirando ahorita la basura que se generó hace 15 días, 14 días, 13 días, 12 días, ¿no? Entonces la tenemos aquí. Ahora, ¿qué sería una buena gestión? Que desde el origen nosotros podamos separarlo y que desde el origen evitar estos 15 días de separación y transferencia y todo eso y desde el origen empezar a hacerlo. Por ejemplo, ahora que están haciendo estos condominios donde viven alrededor de 700 a 900 familias, ¿no? Estos mega multifamiliares que están haciendo, bueno, pues ahí podría haber una muy buena organización de residuos sólidos e inclusive el residuo bien separado, pues se puede llegar a vender, ¿no? Entonces puede ser un ingreso para la administración del edificio, ¿no? Puede ser un ingreso para los fraccionamientos. Brevemente les voy a platicar un programa que nosotros iniciamos hace como 10 años, que era en las escuelas, que era precisamente eso, ¿no? Llegar a educar a los niños cómo separarla en 5, dejar en una infraestructura puesta para que pudieran tener los botes de basuras adecuados, donde puedan dejar ellos el vidrio, el plástico y todo esto, y después los contenedores donde se iba a depositar toda la basura. Y ese residuo se vendía ya directamente a los recicladores, ¿no? Cada semana. Del vidrio, le hablábamos y decíamos, oye, pues aquí tenemos más o menos un contenedor lleno de vidrio o un contenedor lleno de plástico, y pasaban y lo recogían, ¿no? Esa es una buena gestión, esa es una buena labor que se tiene que hacer ahora, ¿no? Y esto la verdad, hay empresas que ya están autorizadas en la Ciudad de México para el manejo de residuos, ¿no? No cualquiera puede hacerlo, lo que sí hay que reconocer es que la ciudad ha hecho una muy buena labor para, para ser un poco más sofisticado y mucho más profesional el manejo de los residuos. Entonces, no es que yo le pueda hablar a cualquier persona y decirle, oigan, vengan a recoger estos residuos, no, sino que tengo que buscar una empresa que tenga las certificaciones y las autorizaciones de la ciudad para que vengan a recogerlos, ¿no? Y ellos algunas veces pagan y algunas veces cobran, ¿no? Había que ver cuál es el interés del que la está generando, ¿no? Eh, en términos generales, esto es lo que sería una buena gestión, la separación desde el origen y la entrega a que el producto sea utilizable. Ahora, hay otra parte, y nos vamos a empezar a meter un tema de economía circular que es muy interesante, que no todo lo que es un residuo para desperdiciarse, ¿no? Muchas de las cosas se pueden seguir utilizando, ¿no? Uno de los valores importantes de la economía circular es que tratan de mantener el valor del producto, del objeto, por el más tiempo posible, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una silla, un sillón en mi casa, no lo tengo que tirar, ¿no? Sino que lo puedo agarrar y vender. Y entonces, yo no necesito ya un sillón en este momento, pero sí puedo vender este sillón a otra persona que yo lo utilicé por 10 años y esta otra persona los va a utilizar por otros 5 años. Y a lo mejor en 5 años, esta persona vuelve a ya no necesitarlo y lo vuelve a vender a otra persona que lo va a necesitar por 5 años. Entonces, la vida del producto fue de 20 años, no de los 10 años que yo lo tuve, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen varias R's, ¿no? Que viene el reciclar, pues bueno, volver a utilizar, el reutilizar, ese proceso que acabo de describir, ¿no? Y para cada uno de los residuos, básicamente hay uno, ¿no? Hablábamos de los aceites y de estos residuos, ¿no? Que hay un proceso que se llama refinación, ¿no? Y bueno, todos los talleres de coches y todo esto, las automotrices y todo eso lo hacen, la refinación. Entonces, por eso guardan el aceite, y lo llevan a refinar para volverlo a reutilizar. Pero también el aceite de cártamo, el aceite de oliva, todo eso se puede volver a tratar y se puede volver a utilizar para otras cosas, no necesariamente para alimentos, algunos sí. Entonces igual, ¿no? Si nosotros el aceite pues agarramos y lo tiramos, ¿no? Y se va al drenaje y allá queda, ¿no? Y pues eso se podía seguir utilizando, ¿no? Entonces, la separación desde el origen y la canalización de esto sería una buena gestión de los residuos en la ciudad. Perfecto, Polo. Oye, acabas de mencionar justamente la economía circular, pero probablemente antes de llegar a eso tendremos que hacer un cambio de chip en la mentalidad de todos, ¿no? Hablo desde nuestra casa, desde los recolectores de basura, desde las autoridades municipales, estatales, federales. Eh, ¿Crees que
el punto clave para hacer este cambio de chip es entender cuál es el ciclo de los residuos o de los productos en sí. Como bien decías, o sea, pues, si tienes un mueble, tienes un sillón, no lo tires, o sea, lo puedes revender, alguien lo puede restaurar, alguien lo puede revender, llega, y las tendencias ya ves cómo están ahora también de que regresando y se vuelve ya no vintage, sino algo que está súper de moda y demás. ¿Crees que eso es lo que tendríamos que hacer, entender el ciclo de los productos o de los residuos? Y por otra parte, ¿cómo combatir la frustración? Porque es increíble que pues tú puedas separar desde casa y al final de cuentas el concesionario o el camión municipal llegue y la ponga en el mismo lugar, ¿no? O sea, eso es lo que desanima al final a la gente y dice, yo para qué diablos voy a comprar 3, 4 botes de basura, contenedores, si el de la camioneta de la basura va a llegar a tirarlo al mismo lugar, ¿no? Y pese a que ellos justamente hacen una separación ahí mismo, ¿no? Y lo demás, híjole, es terrible, ¿no? Yo vivo aquí en Morelia y te puedo decir que los concesionarios, muchos súper profesionales, pero de repente hay casos en donde es muy obvio cómo este 15% se va tirando de la camioneta en las calles de la ciudad. Y es como que demasiado literal, digo yo, ¿no? Como, mira, la imagen perfecta de lo que dice Polo, aquí se refleja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cómo cambiamos el chip y cómo evitamos la frustración? Mira, César, o sea, me acabas de hacer una pregunta que además a mí me encanta porque ese es mi línea de investigación en el doctorado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eh, Hay muchos stakeholders en el proceso de la basura, ¿no? Tienes tú a los que son recolectores, tienes tú al municipio, tienes al gobierno federal, tienes a la sociedad que es donde se genera, tienes también a las empresas que se dedican a reciclar, en fin, tienes a muchos interesados y a muchos involucrados en el proceso de la basura. Yo creo que en México ya el gobierno federal hizo su trabajo generando la Ley General de los Residuos Sólidos en el 2012 y en el 2020 pasó la Ley General de la Economía Circular. Ya tenemos esas dos leyes generales, ¿no? Cada estado ha venido también. La Ciudad de México fue el primero que generó la Ley General de la Ciudad de México para la gestión de residuos sólidos. Y los estados, ya casi todos los estados tienen lo mismo, que lo han venido copiando en la Ciudad de México. E inclusive unos hasta lo han mejorado, ¿no? Y ya también existe un reglamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Las bases ya las tenemos, o sea, el gobierno ya hizo su trabajo, ¿no? Desde el punto de vista del marco legal, ¿no? Ya nos dijo cómo es que lo tenemos que hacer. También se ha generado una infraestructura a nivel de país para poder tener un sistema de recolección y un sistema de procesamiento de basura, ¿no? También ya se ha hecho mucho trabajo, como lo mencionaba hace rato, de profesionalizar a las empresas, a los concesionarios, para que hagan un buen procesamiento de la basura, ¿no? ¿Dónde recae ahorita el problema? Es en la sociedad civil. Entonces, cuando tú me preguntas dónde es donde debemos de trabajar ahora y dónde es donde podemos solucionar más, es en la organización de la sociedad civil. Ahorita es el trabajo, tiene que irse hacia cómo, o sea, en primera, quien lo genera, pues es la sociedad, ¿no? Entonces, la solución está en la sociedad también, ¿no? Porque pues podemos tener un reglamento que me dice que si no lo separo yo en esto voy a tener una sanción de tanto y tanto, ¿no? Pero si yo no lo separo, no lo separo. Entonces, yo lo genero, y ahí es donde creo que hace falta muchísimo trabajo. En la organización social, la organización civil, a través ya sea de procesos formales o procesos informales, ¿no? Procesos informales sería que en un conjunto de condominios, ¿no? La administración dijera, pues los vamos a separar
y ahí no hay más que el acuerdo con los que residentes y que se empieza a separar o en una escuela y lo mismo, ¿no? O en un lugar de trabajo, que existan este tipo de reglamentos ya, ¿no? Eh, Hay lugares como, por ejemplo, hay universidades ya, o hay lugares como los bancos, como Santander, como lo he visto en BBVA, donde tú vas a los pisos y ya existen lugares donde está la separación, los 5 botes, ¿no? O sea, ya está existiendo esta parte, ¿no? Pero igual, pues depende de que la gente lo haga o no lo haga. Yo creo que ahí no hay todavía la conciencia, y es donde no ha permeado todavía el entendimiento y el conocimiento de qué significa no separarlos o no hacer una buena gestión, de sí hacer una buena gestión. Hace un mes yo me salí a preguntar a las calles, ¿no? Eh, eh, de hecho, es un podcast que tengo ahí en Spotify, si lo quieren oír. Entonces, lo que hice yo fue que me salí a las calles a preguntar y les decía yo, mi primera pregunta es, ¿qué piensan de los residuos sólidos? Uf, se quedaban, bueno, les preguntaba qué hacían, ¿no? Para más o menos entender el nivel de educación que tenían, ¿no? Bueno, el basurero y el conserje eran los más capacitados que sabían, tenían todo el conocimiento de esto, ¿no? De repente me encontré con 3 abogadas. Oye, ¿qué piensas de los residuos sólidos? No, pues no, ni siquiera sabían que eran residuos sólidos, ¿no? Ya cuando les dije basura, bueno, pues ya. Entonces, la gente no lo entiende, todavía no llega a este entendimiento. Y luego, menos, pues, oye, ustedes hacen una separación, o sea, después ya que entendían de qué estábamos hablando, decían, bueno, pues yo sí lo separo en orgánico y en inorgánico. Ok, eso es todo lo que hacía, ¿no? Ya hablamos de lo que es, de la limitante que tiene hacer eso. Entonces, yo creo que hace falta mucha educación. Ujú. Hace falta mucho interés también, mucho entendimiento de que hay algo que tenemos ahorita que nos perjudica tanto en el medio ambiente como en la salud, que eso mismo nos puede ayudar a mejorar otras cosas. O sea, es que el residuo sólido es un arma de doble filo, ¿no? O lo puedes utilizar maravillosamente o te echa a perder los lugares donde estás al lado, ¿no? Es lo interesante. Entonces, ahí es donde hay que penetrar. Y donde también hay que entrar mucho es en la organización civil, en decir, ok, vamos entonces a hacer a lo mejor por colonia, o a lo mejor por colonia es muy ambicioso, a lo mejor por cuadras, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a recolectarlo de esta forma, vamos a ponernos de acuerdo con el de la basura, o simplemente agarrar los horarios que tienen ya algunas de las alcaldías. Hay alcaldías como la alcaldía de Coyoacán, por ejemplo, que te dice, oye, el lunes van a pasar a recoger esto, el martes van a pasar a recoger esto, el miércoles van a pasar a recoger. La gente no lo hace. Entonces, por eso era el interés de nosotros empezar a trabajar en las escuelas. Yo creo que esto es un cambio generacional, no va a ser un cambio. Hay personas que, yo tengo 57 años, ¿sí? Yo no tengo la cultura yo porque me he preparado, pero si no hubiera yo entendido esto, pues no tendría la cultura a mis amigos de la misma edad y no tienen la cultura de la separación, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando fue el tema de los cinturones de seguridad por ahí a finales de los 80, 90, ¿no? La generación a la que manejaba ya en ese momento, pues no se oponía, ¿no? Había una resistencia a ponerse el cinturón de seguridad. Después, pero a sus hijos se los ponían. Entonces los chavitos ya crecieron pensando en el cinturón de seguridad. Uh-huh. Ahora ellos se lo ponen, ¿no? Y sus hijos, es como que si no tienen el cinturón de seguridad puesto, no se suben. Y no quieren hacer nada en el coche, es como ya una alarma. Sí, esto fue un cambio generacional, aproximadamente más o menos como de 15, 20 años. Yo creo que el proceso de cambio de actitudes con los residuos sólidos es un cambio generacional de la misma forma y hay que empezar por los niños. La verdad es que ahí es donde había que empezar, ¿no? Hay que empezar a educarlos, ellos mismos pueden llevar este conocimiento a las casas, hay que darle las herramientas desde la escuela, hay que darle también la infraestructura para que lo puedan practicar, ¿no? A ellos hacerles el entendimiento, decirle, oye, mira, si separas el vidrio se puede utilizar inmediatamente en esto. Inclusive, nosotros lo que hacíamos, o lo que hacemos, es que también enseñamos esto a través del arte y a través de la música. Uh-huh. Entonces, a los niños les entraba de otra forma el conocimiento y el entendimiento de la basura. Entonces, resulta que los niños están pensando y viendo residuos sólidos ahora de estas escuelas donde estábamos, y ya lo ven y dicen, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿cómo mi creatividad puede utilizar estos residuos sólidos? Y eso es a donde tenemos que llegar en algún momento, ¿no? Porque pues ya los demás, o sea, ya está más organizado, ¿no? Inclusive aquí en México había un tema
de mafia en la basura que existe, ¿no? Y que va a seguir existiendo en la medida en que no podamos nosotros recolectar el 100% de la... O sea, gracias a Dios existen los pepenadores, ¿no? Que se pueden llevar las cosas a los tiraderos de Iztapalapa y ahí separarlos, porque si no, la basura estuviera aquí afuera. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Qué bueno que existen. Ahora ya ni siquiera es combatir esa mafia, sino es más bien formalizarla, ¿no? Darles seguro social, darles un contrato, o sea, que ya es lo que está, el proceso en el que estamos ahorita. Entonces, básicamente es ir a la basura, porque la misma frustración que uno tiene cuando lleva el bote basura o la bolsa de basura hacia el camión de la basura y lo ponen todos juntos, es la misma frustración que tienen ellos. Yo también he entrevistado a los recolectores de basura de camiones y los que están barriendo en las calles, y es la misma frustración. Dice, la gente no le importa. La gente viene y nos tira todo junto aquí. Entonces ellos tienen la misma frustración. La diferencia es que el que la genera es el que tiene que empezar por hacerlo bien, ¿no? Para que toda la cadena de abasto, de suministro de los residuos, pueda funcionar bien. Entonces, la clave está ahorita en una buena organización social, un buen conocimiento, una buena información y un buen seguimiento, ¿no? Eh, yo te podría decir, y no me voy a expandir mucho en eso, que hoy por hoy existe un tema muy interesante que es el emprendimiento social y, y creo que por ahí puede haber una gran solución para temas como los residuos sólidos, ¿no? Porque el emprendimiento social ya lo hace más formal, ¿no? Ya hay una persona o unas personas que dicen, vamos a hacer de esto una empresa, por así decirlo, ¿no? Y entonces ya empieza a haber otros intereses. Yo creo que por ahí va la solución. Muy interesante todo esto que estás comentando, Polo. Qué importante la parte de la cultura, la educación para la gestión, esto que comentas al final del emprendimiento social. Cuando acabes tu tesis, aquí te esperamos para que nos cuentes los resultados, ¿eh? Bueno, y antes has hablado de la importancia de reusar, de reutilizar, que tiene que ver con la separación de residuos, ¿no? Cómo se vincula. Y también cómo este tema puede embonar con conceptos sostenibles. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el ODS 12, que te incluye el cuidado con residuos sólidos y la reducción de emisiones contaminantes, ¿no? De hecho, el mismo término economía circular, pues no sé si tenga que ver con que favorece la gestión de residuos o que disminuye la producción de lo que luego consumimos, ¿no? No sé con qué tenga que ver. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la importancia que crees tú que tiene la economía circular y cómo puede ayudarnos a favorecer esta gestión? Mira, interesantísimo esta parte. No la había tocado yo y ahorita yo había dicho que los problemas principales son de salud y son ambientales. Pero hay un problema más que ya está involucrado a esto que preguntas, Vega. Es la utilización de recursos naturales, ¿no? Y esto sí ya es un tema muy de economía circular. ¿Y qué pasa? Con la economía lineal, como ha sido a través de los últimos, desde la revolución industrial y los últimos ciento y tanto años, sobre todo en los últimos 50 años, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y que empezó una industrialización mucho más avanzada, pues empezó a avanzar muchísimo más esto, ¿no? Se empezaron a hacer sociedades de mucho consumo, ¿no? Entonces, la economía lineal lo que hace es que va a tomar recursos naturales, los convierte en materia prima, los transforma, los distribuye, los vende, los utiliza y los tira, ¿no? Y viene otra vez esa línea, ¿no? Esa línea. Y los recursos se tiran y se tiran y se tiran. Uno de los conceptos principales de la economía circular es que estos residuos, cuando son separados propiamente, cuando se pueden volver a reutilizar, pueden formar parte, nuevamente, y eso es la parte circular de esto, que pueden formar parte de un proceso nuevamente de fabricación como materia prima, ya sea para un producto similar o para algo diferente, ¿no? Por ejemplo, la madera, ¿no? Tú vas, talas los árboles y haces un mueble, ¿no? Y entonces sale el mueble, vamos a decir que es un comedor con sillas, todo de madera y todo esto, ¿no? Bueno, la duración de vida puede llegar a ser 20, 25 años si es una buena madera y un buen diseño, ¿no?
al final, o sea, tú lo usas 10 años, lo vuelves a vender, otro lo utilizas 5 y así como lo habíamos mencionado, ¿no? Y al final esta madera, se puede volver a reutilizar para otro proceso de fabricación, al final de cuentas, ¿no? No se tiene que ir a tirar o quemar, sino se utiliza esto, ya no va a funcionar como comedor, ya lo vas a desarmar, ya lo vas a desintegrar, y a lo mejor se va a un proceso de fabricación de triple por decirte, ¿no? Entonces, donde se hacen conglomerados, ¿sí? Y ahora se va a utilizar como piso, o se va a utilizar como pared, o como algún otro proceso, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es lo que sucede con esto? Que si nosotros volvemos a utilizar todos estos comedores con sillas que se hicieron en algún momento y los volvemos a reutilizar, yo voy a disminuir la utilización de recursos naturales actuales y la voy a sustituir. Ya no voy a ir a cortar árboles, sino lo voy a sustituir por esta madera que me está llegando después de haberla utilizado 10 años, 15 años, 20 años. Entonces vuelve a entrar otra vez a un ciclo, ya de otra forma, ya se va a transformar. Lo mismo pasa con el plástico, lo mismo puede pasar con el vidrio, lo mismo puede pasar con las fibras, ¿no? Hoy es un suéter, mañana puede ser una bolsa y pasado mañana puede ser otro tipo de cosas, ¿no? El cartón es exactamente lo mismo, ¿no? Hoy puede ser un empaque y mañana puede ser otra cosa, ¿no? Una hoja de papel, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? La, el consumo de los recursos naturales se empieza a disminuir y le empiezas a dar un break a la tierra para que se empiece a recuperar. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Ahora es alrededor de la primera semana de agosto cuando se acaban los recursos para ese año. ¿Qué quiere decir esto? Que este año, en el 2024, la Tierra, el planeta puede producir tanto para el consumo actual del ser humano, pero no te lo va a producir de todo el año porque no le alcanza a la Tierra, no se alcanza a recuperar, sino que la Tierra te va a dar lo que tiene hasta la primera semana de agosto. De ahí ya te estás empezando a gastar el del año siguiente, y el del año siguiente, y el del año siguiente. Y entonces cada año estás haciendo más corto la recuperación de la Tierra hasta que va a llegar un momento en que la Tierra ya no se recuperó. Ya no se recuperó. Hoy todavía tiene 8 meses de recuperación. Ajá. Pero esto ya no son 12, ya son 8 meses. Estamos hablando del ciclo, ¿no? Porque pues, el ciclo de recuperación de la Tierra, vamos todo, el ciclo es primavera, verano, otoño, invierno, es lo que necesita la Tierra para poderse recuperar, ¿no? Y en algunos momentos necesita no nada más uno, sino varios ciclos de estos. Entonces, haciendo este proceso de reciclar y de reutilizar y de refinar y todo esto, lo que estamos haciendo es ya no utilizar tantos recursos naturales inmediatos, sino empezando a utilizar los que ya están ahorita de alguna forma en circulación y volverlos a fabricar en un proceso de fabricación diferente. Dentro del libro que yo les voy a decir, ahí aparece una cosa muy interesante, una propuesta bien interesante que dice pues que ahorita hace falta mucha capacitación en las escuelas, en las universidades, sobre todo en las áreas de diseño y en las áreas de ingeniería, donde estos que ahora son gerentes tienen que aprender de esto para que lo metan dentro de sus procesos de fabricación. Eso es interesantísimo, ¿no? O sea, hoy no estamos capacitados ni siquiera para hacer eso a un nivel de fabricación, ¿no? Entonces, hay que capacitar a estos ingenieros, hay que capacitar a estos managers, hay que capacitar a los diseñadores para que aprendan a reutilizar lo que ya está en existencia, los inventarios que están en los residuos sólidos, en lugar de irse por los recursos naturales, que pues, es lo más fácil. Entonces, le empiezas a dar un break a la Tierra, se empieza a recuperar la Tierra y entonces podemos empezar a ver un cambio hasta en el clima, ¿no? Mediano, largo plazo, ¿no? Pero este es el efecto que llevaría ya a un término macro, ¿no? Existe, por ejemplo, programas como, yo sé que la BMW y algunas marcas de los coches chinos ya son responsables, ¿no? Este es un concepto importante. Ellos ya se vuelven ahora responsables por la disposición final de los vehículos
Dicen, nuestros vehículos más o menos tienen una duración de vida de 10 a 12 años. Entonces, dentro de 10 a 12 años, los coches que se fabricaron ahora, ellos se van a ser responsables de dónde van a terminar y los van a ir a recuperar allá. ¿Eh? Entonces, esto ya es un avance, porque ya hay quien se vaya a ocupar de los coches, cuando estos coches que están saliendo ahorita, que los vayan a tirar dentro de 10, 12 años, ya va a haber alguien responsable que los va a retomar y los va a reprocesar. A ese punto es a lo que necesitamos llegar, casi en todas las categorías de los residuos sólidos, ¿no? Ya es prevención, esto ya no es reacción, ¿no? Separación de residuos sólidos todavía es en la reacción, ¿no? Ya estamos generando los residuos sólidos, vamos a separarlos, ¿no? Ya está reacción. Tenemos que entrar un poco más en la prevención, y esta es una línea de prevención, ¿no? ¿Qué voy a hacer con los residuos sólidos dentro de 10 años? El ownership que menciona la economía circular, ¿no? ¿Quién es el dueño de los bienes? Es el responsable de la disposición final, ¿no? ¿Podemos hablar o sabemos cuántas toneladas de residuos sólidos urbanos se generan en el país? O, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el núcleo poblacional más grande que tenemos, ¿cuánto se está generando? Y digo, no, sí por curiosidad, no tanto como para generar algo de temor, pero me parece que es importante que conozcamos esta cifra para que seamos conscientes de lo que debemos hacer, ¿no? De lo que debemos actuar ya. Y por otra parte, te quería preguntar si has identificado una muy buena práctica de manejo de residuos sólidos urbanos en el país y que nos puedas platicar de ella. Claro, sí. Mira, primero unos datos. Sí, tengo aquí unos datos, los tengo aquí abiertos y te los voy a, mira, esto a mí, o sea, son pocos, pero a mí son los que, en términos de impacto, de entenderlos, dices tú, ay, ¿de veras? O sea, en el planeta se generan 11.200 millones, o sea, 11.200 millones de toneladas de residuos al año. 11.200 millones. Es una gran cantidad al año, ¿no? Y el dato que yo tengo es del plástico, ¿no? De estos 11.200 millones, en lo que es al plástico, que no, ese porcentaje no lo tengo, solamente el 9% se recicla del plástico. ¿Okay? El 12% se quema y el 79% se entierra o se deja expuesto al medio ambiente. Esto es al año. Entonces, estás hablando que nada más cerca del 10% de lo que es, de estos 11.200, más o menos el 30% es plástico. ¿Ok? Entonces, de ese 30%, el 9% se recicla, el 12% se quema, queda como dióxido de carbono en la atmósfera, y el 79% se queda enterrado o expuesto al medio ambiente. ¿Qué fue lo que pasó o sea, ¿por qué llegó la basura al mar, no? Porque en los vertederos lo que sucedía es que llegabas y ponías la basura y la echabas hacia abajo. Y llegabas más, la echabas hacia abajo, la echabas hacia abajo, la echabas hacia abajo. Entonces llegaba un momento en que esta basura llegaba tan al fondo que agarraba los ríos, los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos los llevaban al mar, ¿no? Todo lo que sube baja. Entonces por eso como todo es el nivel de mar es lo más bajo, pues todo llegaba para allá, ¿no? Entonces, cuando digo yo el 79% se entierra o se deja expuesto al medio ambiente, en algún momento de la historia de la Tierra va a aparecer en el mar, o en los ríos, o en las costas. Ahí es donde va a aparecer eso, ¿no? Ahora, en la ciudad, en México, en el país, se generan 120.000 toneladas diarias. 120.000 toneladas diarias. No hay una manera no te puedo decir son 5 veces el Estadio Azteca y todo eso, porque pues el vidrio, las latas hacen mucho volumen, pero poco peso, ¿no? El vidrio hacen más peso, y en fin, ¿no? Pero pues nada más imagínate, 120 toneladas. Ahora, para darte una referencia interesante, una persona en la Ciudad de México, en promedio, genera 1 kilo 250 gramos
de residuos, ¿no? Entonces, hay tu bolsita, la bolsita esta que uno genera diario, es 1 kilo, échale 1,5 kilos, ¿no? Para subirle un poco más, 1,250 kilos, esa es la realidad. Pues son 120, en el país son 120,000 toneladas diarias. Entonces ya es un poquito ponerse a reflexionar, a pensar, para entender la dimensión de lo que es, ¿no? Y como lo mencioné hace rato, ¿no? Esto, pues el 15% se deja expuesto, se deja expuesto, no se recoge, muchas veces no se recoge por mucho tiempo, se va acumulando, ¿no? También esta parte, ¿no? Eh, si nosotros generamos 1 kilo 250 gramos al año, más o menos estamos generando 400 kilos o sea, casi media tonelada de basura al año. Y de esto, pues, solamente, aquí viene un tema interesante, de esto que nosotros estamos generando, solamente se recicla el 13%. Solamente se puede reciclar el 13%. ¿Por qué? Por el tema de la separación, ¿no? Entonces, el 1.25, el kilo 250 que nosotros generamos diario, o las 400 kilos que generamos en un año, solamente el 13% de eso lo podemos reutilizar. Quiere decir que el otro 87% ya no lo podemos utilizar. Se va a vertedero, o sea, se desperdicia, siendo que puede ser un muy buen recurso, ¿no? Como lo habíamos hablado. Aquí en la Ciudad de México habitan alrededor de 9 millones de personas, ¿no? Entonces, se recolectan en promedio, en la Ciudad de México el promedio es más o menos 1,200 kilos, 1 kilo, sí, 1,200 kilos, ¿no? Y se generan 9,000 toneladas de residuos al día. Y tenemos una población flotante, que son de 2.3 millones, ¿no? Esta gente que vive fuera de la Ciudad de México. Cuando digo la Ciudad de México y los 9,800,000 toneladas, gente de las 16 delegaciones que habitan las 16. Pero tenemos una población flotante de 2.3 millones. Entonces, en total se generan alrededor de 12,300 toneladas diarias de basura. El 86%, el 83% de estos son inorgánicos, lo que va revuelto, ¿no? El 15% orgánicos y el 2% aproximadamente son de la poda, ¿no? Que es eh, eh, orgánico, pasa a ser orgánico y eso también está bien, bueno, está regulado y está administrado por el municipio, no voy a decir que bien, pero más o menos, no tiene una. Y de todo esto que les digo, el 93% proviene de la recolección domiciliaria, de comercios y de los lugares de servicio, ¿no? O sea, donde la gente vive la mayoría del tiempo, ¿no? Y en total aprovechamos el 15% de los residuos inorgánicos. O sea, de ese 83%, a ver otra vez para alinear esa idea, de las 12,000 toneladas, de las 12,500 toneladas diarias, 83% son inorgánicos. Y solamente el 15% de ese 83% se aprovecha. Entonces tienes un 67% que se desperdicia. Bien, esos son los niveles que se desperdicia. Quiere decir que como no va separado, como no va nada y no hay recurso humano que lo pueda separar diario, pues entonces tira. Pero ahí va madera, ahí va vidrio, ahí va aluminio, ahí va todo esto. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿y cómo se resuelve? Sepáralo desde el origen. Ahí es donde viene la parte de la cultura, ¿no? Sepáralo desde el origen y vas a tener un mejor aprovechamiento, ¿no? Y de los orgánicos, que es el 15%, se aprovecha el 30% de estos, ¿no? Que también, bueno, pues, se podría aprovechar muchísimo más, ¿no? Yo ahora estoy muy involucrado, llevo 7, 8 años involucrado en la industria de la energía, ¿no? Y la generación de energía es un tema bastante importante para México y los residuos sólidos orgánicos es una buena materia prima para generarlos, ¿no? O sea, está lo solar, está lo eólico, está lo hidráulico, está lo nuclear, pero pues también puede estar el residuo inorgánico, parte de esto, o sea, sobre todo generando tanto, ¿no?
Un ejemplo interesante de éxito. Yo creo que los plásticos en la Ciudad de México ha sido una de las cosas de las industrias que mejoran resultado, ¿no? De hecho, cuando tú ves la Ley General de Economía Circular, lo que tú ves es una gran regulación, y eso fue una crítica muy grande que se le hizo, ¿no? Pero bueno, fue un buen inicio. La Ley General de la Economía Circular es muy reguladora del plástico, ¿no? Entonces, porque también es uno de las materias primas que más se genera. Entonces, sí está ya muy limitada, ya está muy identificada, ya hay plásticos prohibidos que ya no se pueden utilizar en la Ciudad de México, ya hay modalidades que no se pueden utilizar el plástico, como por ejemplo los popotes y todo eso ya está más vetado, ya casi no hay, más que aunque lo pidas. Las bolsas si tú te recuerdas, hubo un cambio interesante en las bolsas del súper, que los dejaron de dar de plástico, pum, se acabó, se tiró, ¿no? Y ahora pues, lo hacen algunos de reciclado, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacían de un plástico ¿qué es lo que pasa? El plástico se degrada y se puede degradar naturalmente o se puede degradar a través de ciertos procesos, pero hay un tipo de plástico que no se degrada para nada. Ese plástico se dejó de utilizar completamente. Eso fue un gran paso. Y luego los otros tipos de plásticos que se pueden degradar y que se pueden volver a reutilizar tienen unos procesos muy, 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 muy sofisticados para eso. Entonces, tú tienes, por ejemplo, empresas como Ecose, no sé, EOCCE, que son unos grandes procesadores y recicladores y tienen grandes plantas interesantes donde pueden hacer esa parte, ¿no? Ahora en la industria de los sistemas solares, te puedo decir que nosotros también estamos haciendo eso y vemos que ya existe bastante, ¿no? Los primeros módulos solares que se empezaron a instalar, se instalaron hace 12, 15 años. Ya esos ya dejaron de funcionar, entonces ya empieza a haber a sustituir estos paneles, y una gran cantidad, ¿no? Y de ahí ya empieza la sustitución cada año de una gran cantidad de paneles solares. Y ahorita sí ya está habiendo plantas para reciclar porque ahí viene litio, ¿no? O sea, viene alambre, viene aluminio, viene vidrio, y todo esto se puede volver a reutilizar, ¿no? Y entonces ahorita ya están empezando a haber plantas que reciclan todos los sistemas solares y eso está interesantísimo. Otro sector que se ha también mejorado mucho es todo esto de los componentes, ¿no? Y ese proceso se llama reprogramación, hablando de las R's, la reprogramación, todos los celulares, todas las computadoras antiguas, todos estos componentes que nosotros, tablets y todo eso, sí tienen una buena canalización y se llevan a lugares donde se vuelven o a utilizar o se sacan componentes y se ponen en nuevos componentes. Se está formalizando bastante bien, ¿no? Y bueno, definitivamente el de los residuos peligrosos, ese sí es de mucho cuidado también. Polo, qué buenos ejemplos. Has dado además unas cifras que a mí en lo personal me han impactado mucho. Para que cada uno luego desde su esfera piense un poco pues cómo promover esta adecuada gestión y sobre todo también me ha venido a la mente el concepto de huella psicológica, ¿no? De huella ecológica, perdón, de huella ecológica. Tenemos muchos oyentes MIPYMES, que están muy interesados en promover mejores prácticas de responsabilidad social y ahora yo estoy convencida que van a estar muy interesadas en apostar por esta, pues no sé si adecuada, sino buena gestión de recursos. ¿Qué recomendaciones para esas empresas que nos están escuchando y quieran comenzar a trabajar la gestión de residuos sólidos, que no sepan cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál podría ser esa hoja de ruta para estas pymes que nos oyen, Polo? Pues mira, lo primero es conocer bien el reglamento, ¿no? Porque ya dentro de sus operaciones, su vida diaria, pueden empezar a hacer la separación desde el origen y ya empieza a haber un beneficio, ¿no? Primero conocer ese reglamento para saber cómo manejar el residuo que generan. Número uno. Número dos, las pymes, muchas de estas pymes tienen procesos de fabricación pequeños, ¿no? Hay unas de servicio, pero hay otras que son fabricación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los fabricantes de barro, los fabricantes de cerámica, los fabricantes de textiles, que son industrias grandes en México cuando las juntas, ¿no? Estás hablando de un artesano que a lo mejor hace productos de barro, ¿no? Y él hace a lo mejor 100
al mes, sí, pero de estos hay muchísimos. Entonces ya cuando los juntas a todos, sabes que son demasiados, ¿no? Entonces, a ellos ellos podrían recuperar, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de los de barro, ¿no? De los que utilizan barro, que el barro es un objeto que todavía se sigue haciendo muchísimo, es parte del diseño, de la decoración, y la industria de la decoración en el mundo es grandísima. Te digo porque yo estuve involucrado en eso varios años. Es una gran industria, y no nada más es a nivel México, a nivel Latinoamérica, Europa. Hay muchas comunidades europeas en España, en Francia, en Italia, que viven de la artesanía, ¿no? Y, y aquí viene un tema interesante que pueden empezar a hacer hacia adelante. Entender bien lo que significa el ownership del producto, ¿no? Y entonces, yo lo fabrico y yo lo vendo. En ese momento, yo se lo vendo a un distribuidor. En ese momento, el dueño del producto es el distribuidor. Uh-huh. Y el fabricante. Después el distribuidor se lo va a vender a la tienda, que lo va a vender al retailer, ¿no? Y en ese momento es el fabricante y el retailer los que son el dueño del producto. Y después el consumidor final. Y ahí es donde puede empezar a haber un trabajo interesante de saber qué va a pasar después de que el consumidor final ya no quiera utilizar ese producto. Y entonces hacer una especie de políticas de decir, oigan, pues todo lo que tengan ustedes de barro que no lo vayan a utilizar, en la Ciudad de México hay un centro de acopio donde pueden ir a tirar esto, pácateles, ¿no? Entonces se empieza a recuperar el barro tiene la característica de que se puede desmoronar, ¿no? Como es el cemento, como lo hace Cemex, es exactamente igual, ¿no? Y Cemex ha sido bastante inteligente en decir, bueno, ¿qué creen? Yo voy a utilizar todos los desperdicios de construcciones, pero además de todo, les voy a cobrar por ir a recogerlo, ¿no? Entonces, Cemex, su materia prima principal, no la paga, la cobra. Bueno, a otras escalas, como pequeñas empresas, pueden lograr hacer lo mismo, ¿no? En lugar de tener que ir a comprar la tierra, el barro, los otros componentes que son, ahorita no me acuerdo, pueden empezar a recuperar lo que ya han hecho y empezar a hacer estos ciclos, en lugar de ir a utilizar otros recursos naturales, volver a recuperar sus recursos. Esto realmente se necesita una organización, lo entiendo, y que no va a ser de la noche a la mañana, pero se puede hacer a la larga. Y se puede hacer desde un punto de vista también empresarial. Uh-huh. Yo, en el 2003, se organizó una cooperativa de artesanos. Yo vivía en Estados Unidos en ese tiempo y lo que hicimos fue, vendíamos nosotros los productos mexicanos, los vendíamos en Estados Unidos. Eso es esa era era una compañía integradora. Entonces teníamos alrededor de 500 artesanos de diferentes productos, llevábamos todos los productos en un contenedor y los íbamos y los vendíamos. Y así estábamos haciendo. De la misma forma nosotros podríamos regresar mucho del producto ya no utilizable para materia prima de ellos. Organizado. Cuando yo digo hay que organizarnos, pues sí, nosotros estábamos organizados. En México estábamos organizados a través de era una compañía integradora de artículos de regalos que dependía de la Asociación Mexicana de Regalos. Eran organizaciones bien formadas y teníamos nuestra filial allá en Estados Unidos, ¿no? Yo trabajaba con ellos en ese aspecto. Entonces, en ese tiempo a nosotros, estábamos hablando del 2004, a nosotros nos ofrecían, nos decían, oigan, nosotros tenemos mucho pewter que ya no necesitamos, o sea, que realmente es basura y que la gente nos ha venido a dejar aquí afuera, ¿no? El pewter era uno, ¿no? Que son aleaciones que se pueden volver a utilizar, ¿no? Había barro, había cerámica, todo esto se podía regresar a México como tal, ¿no? Y que lo pudieran regresar. Entonces, no es un esfuerzo de una pyme, yo creo que ahí es donde viene el esfuerzo de varias empresas dentro de la industria, que sí están organizadas, alguna de estas, que pueden llegar a hacer ese tipo de beneficios, ¿no? Eso se me ocurre ahorita. Muy bien, Polo. Son una medida súper práctica, la verdad que sí, una hoja de ruta para implementar y en general todo lo que nos has dicho. Yo creo que las pymes pueden sacar herramientas, sugerencias y aspectos
a trabajar en cualquiera de los comentarios que has tenido. La verdad que sí. Te damos las gracias por todo el contenido de valor que nos has brindado. La gestión de residuos abre la luz a que el mundo sea más sostenible, yo creo, ¿no? Yo me quedo y además con una frase muy interesante que has dicho, que hay que quedarse en la prevención y no en la reacción, ¿no? En todo en la vida, pero sobre todo en esto. Y ahora quiero pedirte que nos recomiendes, a nuestros oyentes y a nosotros, porque igual que nosotros son ávidos lectores, una novela que te haya marcado, ¿no? Y un libro sobre responsabilidad social que consideres que pueda ser muy útil. Bueno, mira, el libro de responsabilidad social, la verdad es que es bien interesante y a mí me gustó mucho. Walter Stahel se llama, es un holandés, es el padre de la economía circular, ¿no? Realmente él fue una de las personas que era un arquitecto, fue un arquitecto y se empezó a dar cuenta de todo esto y empezó a desarrollar el concepto de economía circular. Hizo muchos escritos, hizo muchísimas investigaciones, todo eso, y al final de cuentas hizo toda una tesis sobre la economía circular. Pero sacó un libro pequeño que se llama La guía de usuarios de la economía circular. Es que lo tengo en inglés aquí, ¿no? The User's Guide. Fantástico. Y es un librito Fantástico. delgadito, la verdad. Uh-huh. Sí. Todos los conceptos generales de lo que es la economía circular, donde viene toda la separación, todo. La verdad es que a mí se me hizo importantísimo, me abrió los ojos de una manera impresionante, me introdujo el tema muy bien, y después de ahí, después de haber leído ese libro, de verdad que todo el concepto de la economía circular se me ha hecho mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, ese es un libro que yo Anotado. recomiendo, ¿no? Y la otra no es una novela, sino es más bien una narrativa de una experiencia de de unos rusos. El libro se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ay, ¿por qué lo recomiendo? Ese es más a nivel personal. Porque habla de la evolución del hombre. Y creo que aquí estamos hablando de estos temas de responsabilidad social, de medio ambiente, de sustentabilidad, van muy, muy de la mano en cómo nosotros como seres humanos vamos evolucionando, ¿no? Entonces, la verdad es que ese libro es una maravilla, ese sí es un poco más grueso, pero habla de la evolución del hombre, por un lado, y no nada más de eso, sino cómo, cómo es el trabajo de la evolución, ¿no? O sea, no nomás te dice, oye, pues hay que evolucionar y hay que crecer y este es el potencial que puedes tener, sino que habla también de cómo se puede lograr esa evolución, ¿no? Pues esos son los dos libros que yo, la verdad, les recomendaría, porque el segundo, aunque habla del hombre y de eso, es muy aplicado a nuestra sociedad, a las empresas, a todo. La verdad es que tú lees ese libro y dices tú, ok, ya estás, ya, este conocimiento lo puedo aplicar a todo. Pues eso es lo que Fantástico, Polo. Muchísimas gracias. Anotados. Gracias, Muchas Polo. gracias, Polo. Y por último, ¿en dónde nuestros oyentes te pueden contactar si quieren detallar más sobre la gestión de residuos sólidos? Pues mira, por correo, mi correo es lprendes03@gmail.com. Ese es el personal, ese es donde más tengo yo comunicación con las personas, ¿no? Tengo tengo un podcast ahora que tuve que abrir, entonces ahora ya en Spotify, ahí tengo el primero de residuos y ahora voy a hacer el segundo. También se llama Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, así es como se llama, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Pues tengo, la verdad es que mi Facebook, pero pues todo esto es personal. Realmente no he dado una forma todavía. No me, es uno de los proyectos que tengo durante este periodo del doctorado. Empezar a hacer más formal toda esta parte. Uh-huh. Excelente, pues esperamos que pronto todo esto se pueda ver en lo que tenemos en las redes sociales, en que más gente esté escuchando tu podcast para tener mayor difusión y pues justamente como bien decía Vega, ¿no? Quedarnos en esa cultura de prevención en lugar de reacción, ¿no? Así que pues muchas gracias Polo, y siempre eres bienvenido a Responsabilidad Social Contenedores y también ponemos a disposición nuestro blog si te interesa pues, participar, colaborar con una entrada, pues para nosotros será un gusto que también nuestros oyentes te puedan leer en nuestro blog.
Claro que sí, pues muchas gracias, Vega, muchas gracias, César, por esta oportunidad. La verdad es que a mí me encanta hablar de esto y cuando termino de hablar de esto termino como que más tranquilo. Yo digo, ya dije algo más. Sí, la verdad que sí, muy interesante. Gracias, Polo, Y nos los vemos. felicito por esta labor, qué buena labor de comunicación, qué padre, sigan, enhorabuena y mucho éxito, que siga creciendo y que siga teniendo, mucho avance, ¿sale? Muchas gracias, Polo. Gracias, Polo. Y hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias por tu atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estáis escuchando este episodio. Nos va a dar muchísimo gusto leeros. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web, que es www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario, inbox o mensaje directo que nos mandes. Y no olvides leer nuestro blog, donde encontrarás artículos y las noticias más relevantes de la responsabilidad social empresarial. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. ¡Hasta la próxima!